Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque podemos escuchar, Señor, tu palabra. Porque, Señor, en esta noche vamos a escuchar lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Señor, que en tu palabra encontramos, Señor, sanidad, en tu palabra encontramos, Señor, alimento. Encontramos, Señor, que la sed, Señor, es saciada, Señor, y nosotros queremos más de ti. Señor, y en esta noche, Señor, yo te ruego que tú bendigas a cada uno de los que van a escuchar tu palabra. Señor, yo te ruego que esta palabra sea poderosa, que esta palabra, Señor, pueda caer, Señor, en sus corazones. Señor, que ellos puedan tomarla por obra, puedan, Señor, vivirla. Que pueda ser, Señor, esta palabra un hábito, Señor, para cada uno de nosotros, para poder seguir creciendo y avanzando, Señor, en tu camino, que es tan maravilloso, tan glorioso. Señor, es tan hermoso, Señor, poder, Señor, crecer en ti, conocerte aún más, conocer tu propósito, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Y Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que tú me diste, yo me vuelvo contra el hombre fuerte y la mujer fuerte de este barrio. Señor, yo me vuelvo contra todo espíritu inmundo de apatía, de desánimo, de desinterés a tu palabra, de juicio, Señor, a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Padre, libertad, Señor, en la mente. Señor, yo declaro corazones, Señor, abiertos para escuchar tu palabra. Y, Señor, oídos atentos para oírte. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo, Señor, y declaro, Señor, que seré de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dice Juan, capítulo 15... Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes y permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les hablo para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amén. Aquí podemos ver y podemos entender que hay una parábola, ¿sí? No es que Jesús es la vid, ni que Dios es el labrador, pero sí hay una parábola. Siempre cuando Dios habló en parábola, lo hacía, cuando Jesús hablaba en parábola, lo hacía para que todos pudieran entender de qué estaba hablando. Hay un principio fundamental en esta parábola y tiene que ver con que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sí? Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, no obtenemos propósito de vida. Separados de Dios, no podemos alcanzar logros. Separados de Dios, no podemos alcanzar sueños. Separados de Dios, no tenemos razón de ser. ¿Por qué? Porque Él es el que nos muestra, Él es el que nos direcciona, Él es el que nos habla a nuestro corazón, Él es el que nos capacita, Él es el que nos muestra el camino por donde seguir. Él es el único que nos puede decir: yo te creé para esto. Es la única manera. Cada vez que nosotros nos apartamos de Dios,
nuestra vida empieza a morir, nuestra vida no tiene fruto, nuestra vida comienza a secarse. Dice aquí, generalmente cuando habla aquí de que es echado, ¿no? Y que se quema y todo lo demás, bueno, algunos estudiosos lo tiran por el lado de que la salvación se pierde, y yo no voy a hablar de eso, ¿sí? No voy a hablar de lo que es doctrina. Después, si usted quiere saber cuál es el pensamiento del ministerio, se me acerca y me pregunta. Pero sí le puedo decir que cuando nosotros nos apartamos de Dios, y usted me estará diciendo, yo no me aparté de Dios porque estoy aquí en la iglesia. Cuando nosotros no buscamos a Dios como lo tenemos que buscar, cuando Dios no tiene prioridades en nuestras vidas, cuando Dios en vez de ser el primero es el tercero, cuarto, cuando nos queda cómodo, cuando no hace calor, cuando no hace frío, cuando las circunstancias están acorde a mi estado de ánimo, ahí es donde nosotros permanecemos en Dios. Y Dios en esta noche te quiere decir que para que realmente lleves fruto, y fruto en abundancia, para que realmente te pueda el Señor quitar ese fruto que ya diste y que puedas dar más fruto, la clave es permanecer en Dios. Amén. Ahora vos me dirás, ¿cuál es el fruto? Generalmente este pasaje se habla de predicación del Evangelio y tampoco es de lo que te voy a hablar. Hablé muchísimas veces lo que significa ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y creo que ya lo tenemos claro. No hace falta que volvamos a hablar de lo mismo. Yo en esta noche quiero hablarte del carácter del cristiano. Como cristianos, ¿qué tenemos que ser? ¿Sabes? Me planteé cuando estaba preparando este mensaje y dije, Señor, qué lindo mensaje para la reunión de obreros. Y el Señor me dijo, ¿por qué nada más los obreros? Si en realidad todo lo que está en mi palabra es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, si podemos entender cuál es el carácter que como cristianos tenemos que tener, cuál es la forma que nosotros tenemos que vivir como cristianos, ahí vamos a poder tener una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida realmente fructífera en Dios. ¿Cuántos quieren tener una vida fructífera en Dios? 3, 4, 5. ¿Cuántos quieren tener una vida fructífera en Dios? ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor le diga, bien, buen siervo y fiel? Creo que todos queremos que el Señor nos diga, ¿sí? Y en esta noche yo quiero hablarte del fruto del Espíritu, porque generalmente uno dice los frutos del Espíritu, pero la palabra de Dios es clara cuando habla del fruto del Espíritu. Quiere decir que todo esto que yo te voy a nombrar tiene que ver con un fruto. No tiene que ver con un montón de frutos, sino el fruto del Espíritu, lo que Dios te hace fructificar, el fruto que el Espíritu quiere que nosotros pongamos atención, es todas estas, no son características, sino son, ¿cómo te diría? Son cosas que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Porque después te voy a hablar de las características, de cómo tiene que ser el que lleva ese fruto. Entonces estos son los componentes del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 y 23, dice así, mas el fruto del Espíritu, vieron que es en singular, no plural, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Decile ahí a tu hermano, si lo anotaron los obreros que tienen que venir con el cuadernito. Quiero preguntar cuántos obreros trajeron su anotador. Ay, algunos me hacen así. Cállate la boca, me dijo. No me agarraste infraganti. Muy bien, quiero que anoten, porque esto es fundamental. Yo le voy a decir por qué. Porque no es que estoy mala, es que se viene un tiempo
donde realmente nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. Tenemos que ser cristianos como Dios manda. No podemos estar jugando de que hoy sí y mañana no. Afuera hay mucha gente que se está perdiendo y Dios nos necesita como luz y sal de la tierra. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano querido, en esta noche Dios te está diciendo, quiero que atiendas bien, pero bien. Yo sé que el pastor habló de diligencia, y dentro de la diligencia está dentro de las características de un cristiano, pero tengo algunas más todavía. Que atienda, después te voy a decir bien lo que significa diligencia, te lo voy a volver a repetir, ¿sí? Pero quiero en esta noche que podamos entender que Dios nos está pidiendo que ese fruto del Espíritu realmente se note en nuestras vidas. Para que el mundo crea, nosotros tenemos que reflejar el fruto del Espíritu. En toda circunstancia, en toda nuestra vida, en todo lo que nos está pasando, no importa cómo estemos, nosotros tenemos que estar mostrando el fruto del Espíritu, bajo presión o no bajo presión. ¿Vieron cómo hacemos los votos matrimoniales en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe. Bueno, aquí no tenemos muerte que nos separa, porque el Señor es el esposo y nosotras somos la esposa. ¿Cuántos somos la esposa de Cristo? Amén. Entonces, esos votos que nosotros hicimos con el Señor, decirle, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, tenemos que mostrarlo con nuestra forma de ser y con nuestra forma de vivir. Porque Jesús no nos enseñó una religión, sino una forma de vida. Él nos enseñó cómo tenemos que ser, cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que actuar. Eso es lo que Él nos dejó. Entonces, amor. ¿Qué significa la palabra amor? Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. Cuando uno dice entrega, ¿qué significa? Entrega. Das, no lo volvés a pedir. ¿Sí o no? Entregás. O usted cuando entrega algo, después lo vuelve a tomar. Yo tenía a mi tío, hace muchos años, que tenía una procesadora, que era nueva. Hace muchos años creo que fue la primer procesadora que salió. Y son muchos hermanos, los hermanos eran, no, porque ahora fallecieron la mayoría, eran muchos hermanos los hermanos de mi mamá. Entonces, pero este tío, como tenía plata, él tenía la costumbre de, por ejemplo, con la procesadora, ¿sí? Se la regalaba una hermana, cuando se peleaba con esa hermana se la retiraba y se la daba a otra hermana, y así pasaba de casa en casa. Así quedaba bien con todas las hermanas, ¿no? Que tenía como 4 o 5 hermanas. Iba a quedar, ¿cuántos hay, no? ¿Cuánto habrá? Bueno, mi tío era así, ¿sí? Regalaba y después te lo sacaba porque se peleaba con vos y le volvía a dar a otro. Y así estaba. Entonces él quedaba bien con un regalo para todos. Y el amor no es así. El amor entrega y no da nada a cambio. O no pide nada a cambio. No es que está pidiendo, bueno, está bien, mira, yo te doy esto, pero vos me tenés que dar esto. Imagínate que tu hijo te viene a pedir dinero para comprarse algo. ¿Cuántos padres tienen a esos hijos que piden y piden y piden y piden y piden? Por acá no, dicen. ¿No? Y piden para comprarse algo. Vos le decís, bueno, yo te doy este dinero, pero con este dinero me compras una remera a mí. Entonces no le das de corazón. Le estás exigiendo a algo que te devuelva. ¿Se entiende? En cambio, el amor, cuando uno entrega, lo da y no pide nada a cambio. El Señor Jesús, cuando entregó su vida, dijo, yo te entrego mi vida, y le dijo al Padre, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él otorgó perdón sin que nosotros le pidiéramos perdón. Eso es amor. Y ese fruto
tiene que estar en nosotros. El gozo. ¿Qué es gozo? Alegría. Hermano querido, yo no te digo que si estás pasando un momento de prueba, algo difícil, estés, se me murió mi abuela. No te estoy diciendo eso. Claro, si fuera la suegra, todo bien. Yo te puedo decir, se me murió mi suegra. ¡Qué suerte! Y más vale que esté enterrada cabeza para abajo. No. No, lo están, después me lo editas esa parte, ¿eh? Y en la radio también, denle un corte. No. Sí, no te estoy diciendo eso, pero sí que uno pueda tener paz, el gozo de saber que Dios me va a sacar adelante, porque dice que juntamente con la prueba viene la salida. Entonces, tenemos que entender que estamos pasando esa prueba, pero Dios nos da la salida. Lo que tenemos que hacer es buscarla en Dios. Amén. Y tener el gozo de saber que Él nos va a salir en victoria. Paz. ¿Qué significa paz? Pacífico, sosegado y apacible. A veces pensamos y decimos, sí, yo tengo paz. Y estamos pensando, ay, ¿cómo voy a hacer para pagar esta cuenta? Ay, ¿qué voy a hacer para Dice la palabra de Dios, basta cada día su propio mal. Quiere decir esto que no te desesperes. El afán y la ansiedad la tenemos que llevar a los pies de Cristo. Entonces, poder tener paz. Dice que Dios no nos va a sacar la aflicción. De hecho, nos da aflicción porque en el mundo tendremos aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Dios nos puede dar paz en medio de una tormenta, paz en medio de una circunstancia difícil, paz cuando vemos que todo parece terminado. Dios nos da paz. Y eso es algo que tenemos que seguir ejerciendo. Paciencia. ¡Ja! Ahí les pegué en el ojo. Si yo les pongo el porcentaje, cuánta paciencia tienen, si les hago un trabajo práctico de cuánta paciencia tienen y que pongo un porcentaje del 0 al 10, usted me pone un 0 grande así, entero, en la hoja. Pero ¿saben? Dice paciencia, facultad de saber esperar cuando usted desee mucho, aun cuando usted lo desee con todo su corazón, es la facultad de saber esperar, de tener, sabiendo que Dios te dijo, porque yo creo que hay muchos que han recibido palabra diciendo de esas circunstancias vas a salir. Bueno, Dios ahora en este tiempo está haciendo que vos ejercites esta parte del fruto del Espíritu en paciencia, saber esperar aunque vos lo desees. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando en tu vida, porque Dios está preparándote para que cuando ese milagro esté en tus manos, vos los puedas aprovechar y lo sepas aprovechar. ¿Amén? Muy bien. Benignidad. ¿Qué significa la palabra benignidad? Cualidad de benigno. ¿Qué significa benigno? Templado, suave y apacible. ¿Sí? Alguien que tiene pasividad, alguien que sabe mantener bajo presión y donde esté siempre está en su mismo estado. ¿Se entiende? Bondad, natural inclinación a hacer el bien. Qué fácil que es hacer el bien con todos los que nos quieren y nos aceptan, pero qué difícil es hacer el bien a aquellos que nos tratan mal, que nos calumnian, que nos hieren, a veces hasta injustamente. Qué difícil es ser bondadoso con esas personas. Pero Dios nos está diciendo, sé bondadoso, sé bondadosa, hacé el bien, ¿sí? Dice la palabra de Dios, no te canses pues de hacer el bien, porque a tu tiempo cosecharás. Entonces no te canses de hacer el bien. Fe. Seguridad, afirmar de que algo es cierto. Eso quiere decir que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es afirmar, yo sé que Dios me va a dar esto.
No importa cuándo. No importa cuándo. Pero nosotros sabemos que Dios nos lo va a dar. Nosotros estamos seguros que Dios lo va a dar. Entonces, en la paciencia y la fe es una conjunción. ¿Por qué? Porque usted está apacible esperando algo y la fe, usted está seguro que lo que Dios le prometió es una realidad en su vida. ¿Amén? Muy bien. Mansedumbre. Condición de manso. De convicción benigna y suave. Eso significa manso. Si nosotros nos remontamos a la mansedumbre, podemos hablar, sí, de Moisés. Era el hombre más manso de la tierra, pero también antes, sí, lo vimos que mató a un egipcio. Entonces, cuando vio que peligraba su vida, de manso no tenía nada. Cuando nosotros tenemos peligro de nuestra vida, ¿qué queremos? Liquidar al que nos está, ¿sí?, queriendo quitar nuestra vida justamente. Nosotros los queremos liquidar, lo queremos desterrar. Cuando sentimos que alguien nos está calumniando, ¿qué decimos? Señor, descendé fuego del cielo. ¿Usted qué dice? A ver, ¿quién se anima? No a decir lo que usted dice, sino lo que escuchó de un amigo. ¿Qué escuchó de un amigo? ¿Qué dice un amigo cuando, a ver, que se muera? Que lo parta un rayo. Ahí está. ¿Qué más? Hacete cargo. Señor, hacete cargo, pero ese hacete cargo es con bronca. El hacete cargo no es, Señor, hacete cargo y Padre, en el nombre de Jesús, que Él pueda arrepentirse y que podamos ser amigos. No. Hacete cargo, que sea liquidado, que no lo vea más, que esté bien enterrado, que yo pueda ver cómo cae la tierrita dentro de su cuerpo, ¿no? Una cosa así, más o menos. Pero justamente es todo lo contrario, ¿sí? Ser manso es todo lo contrario. Poder, a pesar de esa circunstancia, poder realmente bendecir. Porque dice la palabra de Dios que bendigamos a los que nos maldicen. ¿Cuán difícil es bendecir a los que nos maldicen? ¿No? O sea, primero cortá toda palabra de maldición y después bendecilo. ¿Amén? Porque la palabra tiene poder. ¿Sí? Templanza, sensatez, prudente, de buen juicio, sobriedad y continencia. No continencia de que no se hace pis encima. Eso también podés cortarlo. Sino de buen juicio, alguien que es coherente en lo que hace, en sus decisiones es coherente, no se enloquece con lo que está haciendo, sino que realmente es coherente, no es alocado, no hace nada por locura o no hace nada por impulso. Una persona que tiene templanza justamente no se maneja por impulsos. Es una mujer, o es una persona que piensa y es una, ¿viste? Dije mujer porque templanza, mujer, es lo mismo. Es una cualidad. ¿Se entiende? Es algo que tiene que ser, así es un hábito. Este fruto del Espíritu tiene que estar en nuestra vida. Si en esa lista vos ves y te fijás y decís, ¿cuántos tendré de esa lista? Yo te digo que no hagas y no lo hagas el día que estás depresivo, porque ese día que estás depresivo vas a decir, Señor, derramá fuego del cielo de mí porque soy un desastre. Pero si bien en intimidad con Dios podás decirle, Señor, en esta lista, ¿cuánto tengo? Igual aunque tuvieras el 99,9%, no te alcanza. Tenés que seguir creciendo y avanzando, porque el fruto del Espíritu y el Dios jamás se deja de crecer y de avanzar. Siempre Dios tiene más para nuestras vidas y siempre tenemos que ir ejercitando más. Pero ahora te quiero hablar, sí, de las características. ¿Quién es o
¿Qué tiene que tener una persona o qué característica tiene el que realmente lleva un buen fruto? ¿Sí? Y en esta noche te voy a hablar de Nehemías. ¿Sabes? A mí me fascina la historia de Nehemías. Me encanta la historia de Nehemías. Es algo que la puedo leer todos los días de mi vida. Es algo que me apasiona. Nehemías como líder me encanta. Es alguien que tiene mucha riqueza, nos puede enseñar mucho como líderes, y si ustedes estudian la historia de Nehemías se van a ir dando cuenta a medida que lo van leyendo cómo él nos puede enseñar. Si ustedes quieren abrir el libro de Nehemías, sí, lo vamos a dejar ahí en el capítulo 1 y vamos a ver varios versículos, sí, de Nehemías, del libro de Nehemías. Pero antes, los enemigos del rey, si lo querían matar, o si había un infiltrado en la cocina, sí, podía ser justamente que la copa del rey tuviera veneno. Entonces Nehemías lo que tenía que hacer era probar primero, y si no le pasaba nada a él, el rey podía tomar. Así que él era el conejillo de Indias. ¿Qué pasaría si usted no hubiese visto qué pasaba, qué había en esta copa? Yo le digo a alguno que venga a tomarla y le digo, mirá, no sé si tiene veneno. Yo creo que ninguno estaría dispuesto a morir por mí. Solo Jesús. Yo sí, pastora, me muero, te amo, Adriana. ¿Se entiende? Ay, encima está re contenta porque vino Carlos. Llegó por fin. Así que ahora muere, no le importa nada. Ya le dio el abrazo, así que muere tranquila. Una de las características que tenía Nehemías era coraje. Un verdadero cristiano tiene que tener coraje. Cuando Dios nos presenta desafíos, a veces son locos para el mundo, pero son una bendición para nuestras vidas, porque para Dios no es locura, sino es una bendición. Entonces, un buen cristiano tiene que tener coraje. ¿Sí? Dice Nehemías, capítulo 2, versículo 1, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temía? Porque justamente lo que no podía ver era tristeza. Ningún sirviente podía estar triste delante del rey, porque si el rey entendía que esa persona estaba triste, lo liquidaba. Entonces él no podía estar triste. Pero el rey se dio cuenta que era aflicción de corazón, ¿sí? Que no era una tristeza común y silvestre, ni nada por el estilo, sino que realmente tenía un pesar dentro de su corazón. Y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos y dije al rey: si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Hermano querido, para presentarse delante del rey y decirle: mira, voy a dejar de ser copero porque yo necesito esto, hay que tener coraje. Creo que alguien con coraje se atreve a hacer algo cuando las circunstancias te dicen que no. Cuando realmente delante de un rey no se podía tener semejante atrevimiento, ¿sí? También podemos ver a la reina Esther en la misma situación. Cuando la reina Basti fue llamada, resulta que ella se encontró y dijo que no, se negó y la desterraron el trono. Así fue como entró Esther, y cuando estaban por matar a los judíos, ¿sí? Por medio de
Naamán no, Amán. Por medio de Amán, resulta que, ¿sabe cómo lo escrito lo vi? El nombre. Entonces, cuando Mardoqueo le pide que por favor vaya al rey, interceda por el pueblo, ella primero dijo, no, porque estoy por morir. Si yo me presento sin ser llamada, muero. Esa era la ley, esos eran los decretos. Y justamente a Nehemías le pasaba exactamente eso. Había que tener coraje para poder saltar y decir, rey querido, él lo dijo muy diplomáticamente, dijo, viva el rey y si he hallado gracia, pero hay que tener coraje para presentarse y decirle, mira, a mí me está pasando esto y yo quiero retirarme, ir a edificar los muros, dejar este sitio de privilegio, porque era un privilegio poder estar sirviendo al rey en ese tiempo, porque él lo único que hacía, aunque era difícil, era probar nada más que la copa, pero él tenía todos los beneficios por ser un sirviente del rey. Y sin embargo él dijo, yo necesito ir ahí porque siento un llamado de Dios. Entonces los que sienten un llamado de Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios y los que quieren estar en este nuevo tiempo de Dios, tienen que ser con coraje. Tienen que ser cristianos con coraje. Cristianos que se atrevan más allá de su propia limitación, de su propia educación, ¿sí? Ustedes se tienen que atrever más allá de si saben o no saben, de cuánto usted está crecido intelectualmente, porque lo del espíritu no se maneja por el intelecto, se maneja por la experiencia y por la vivencia. ¿Amén? Usted puede saber mucho de la palabra, pero usted deme un cristiano que viva mucho la palabra y yo le puedo decir que a usted lo va a dejar con la boca abierta. ¿Amén? Muy bien. Motivador. Un cristiano tiene que ser un motivador. ¿Sabe? Nehemías como líder era un motivador por excelencia. Él era alguien que motivaba al pueblo a poder reedificar los muros, ¿sí?, de Jerusalén. Nehemías 2, 17 y 19 dice así: les dije pues, vosotros ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas, estaban hablando a los oficiales y a todos los que había enviado también el rey con él. Sí, pues si usted lo ve más adelante, dice que le dio gente de a caballo, oficiales, le entregó todo lo que Nehemías le pidió. Dice que Jerusalén está desierta y de sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dije: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Bueno, hasta ahí, 18, 17 y 18. Él le dijo: vengan y edifiquemos. No dijo: vengan y háganlo. Nehemías estaba junto con ellos. Un buen líder y un buen cristiano no dice: mirá, yo te voy a encargar esto y vos tenés que hacer que el dinero de aquí de esta billetera sea multiplicado. No sé si se da cuenta, esta billetera es mía. ¿Qué más quiero yo que se multiplique este dinero? Pero el Señor a mí me dice: vos, junto con Mirta, tenés que hacer que este dinero, que esta billetera, no, al Señor le va a dar gracia, que esta billetera, ¿sí?, pueda reproducir dinero. Entonces, si yo voy y le digo a Mirta, como su líder o como una cristiana común, le digo: toma, Mirta, sé que se multiplique, y yo me voy a sentar, no se va a poder hacer. Devolverme la billetera. Le tengo miedo porque tiene tarjeta de crédito y todo. ¿Viste qué confianza que te tengo, no? Entonces, si yo hago eso, no estoy motivando. Pero si yo le digo a Mirta: vení, vamos y vamos a hacer que esto se multiplique, no que la gastes, sino que se multiplique, porque nosotros lo vamos a poder hacer, porque cuando nosotros volvamos dentro de un mes, vas a ver que nuestros esposos van a estar con la boca abierta, porque siempre en vez de estar más llena, está cada vez más vacía.
En vez de tener menos para pagar de tarjeta, cada vez tenemos más para pagar. Entonces ellos se van a quedar con la boca abierta. Entonces yo la motivo, ¿se entiende? A que podamos hacer esa obra, y yo la motivo para que podamos salir hacia adelante. Exactamente hizo Nehemías. Los soldados, los oficiales, los que estaban con él, hermano querido, se imaginaron cómo estaban las puertas de Jerusalén, y lo que menos pensaron era que podían edificar algo. Dijeron, este tipo está loquísimo. Este Nehemías me parece que tomó un vino medio rancio y le cayó mal. Tanto vino que probó, le limó el cerebro. Pero él sabía quién era Dios. Entonces motivaba a otros para que realmente pudieran crecer y creer en Dios. Amén. Y que ellos podían saber que ellos podían hacer la gran obra del Señor. Que ellos podían edificar esa gran obra. Y nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos cumplir cada propósito que Dios nos da. Nosotros podemos cumplir cada palabra que Dios nos envía, porque más es el que está con nosotros que el que está en contra. Amén. Entonces es un motivador por excelencia. También es un adorador. ¿Sabe? A veces nosotros confundimos lo que es adoración. Nosotros creemos que adoración es cantar canciones lentas. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, ahora viene la alabanza y después la adoración. Es para clasificar de alguna manera. Pero adoración es un estado del corazón. Adoración no es cantar. Tengo un mensaje que se llama adoración no es solo cantar. Adoración no es solo cantar canciones lentas y canciones que exalten a Dios. Eso no es adoración, hermano, porque adoración es un estado del corazón. Yo puedo estar cantando el hombre de Galilea y adorar al Señor, porque reconozco que ese hombre de Galilea cambió mi vida, que ese hombre de Galilea hizo milagros en mi corazón, hizo milagros en todo mi ser, y Él es el que me llevó hasta este lugar. Amén. Adoración es un estado del corazón, un estado de reconocer quién es Dios. Y Nehemías sabía quién era Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se lo voy a leer porque si no se va a extender demasiado. Pero adoración significa amar con extremo. ¿Sí? Eso significa adoración. Y cuando uno ama con extremo, quiere decir que es extremista, que está capaz de dejar y de hacer todo por amor. Eso se llama adoración. Eso es adoración. No hay nada más importante para mí cuando estoy adorando a Dios que adorar a Dios. Porque mi amor me lleva a dejar todo de lado. No me importa nada, simplemente adorar. ¿Qué significa adorar? Podemos adorar también, y se llama adoración cuando dejamos la carne a un lado y nos volcamos al Espíritu. No sé si me entiende. Y adoración también en el libro de Nehemías tiene que ver con que cada vez que él estaba en una circunstancia difícil, él sabía quién era el único que lo podía sostener, quién era el único que lo podía realmente cambiar su lamento en baile y quién podía renovar sus fuerzas. Entonces, para los que están tomando nota, tome y después léalo, así saben que no estoy hablando, ¿sí? Pero Nehemías 1, del 5 al 11, Nehemías 2, 4b, cuando dice B es la segunda parte del versículo, Nehemías 4, 4 y 5, Nehemías 5, 19, Nehemías 6, 9, Nehemías 6, 14 y Nehemías 7, 5. ¿Sí? Ahí podemos ver en todos esos versículos cómo Nehemías volcaba toda su vida en adoración a Dios y cómo Dios era el primero en su vida. Fe. Nehemías era una persona de fe. Hablamos hace un momento que fe es tener la certeza de que algo que Dios nos dijo iba a ser verdad. Entonces, Nehemías declara la palabra que recibió y anima a todos los que lo escuchan a tomar esa palabra. Entonces, Nehemías 2:20 dice así:
Y en respuesta le dije, el Señor de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nosotros vamos y vamos a edificar, no importa lo que digan, porque en el versículo 19 hablaba de Sanbalat, Tobías, ¿sí? Que eran unos murmuradores y eran esos que querían parar la obra porque ellos no querían justamente que Jerusalén sea edificada. También tenemos que tener compromiso. Es el tiempo del compromiso. Lo que yo estoy viendo, no solamente en esta iglesia, así que no voy a decir en esta iglesia no pasa, sino justamente lo que voy a decir es una declaración no de fe, sino una declaración de la realidad. Hay una falta de compromiso, no solamente en esta iglesia, sino en la iglesia en general. Cuando mis papás se convirtieron, y yo era chiquita porque yo tenía 3 años cuando mis papás se convirtieron, yo conocí otra iglesia. Conocí una iglesia porque a los 3 años no, pero después a los 9 años me bauticé y a partir de ese momento empezó mi vida y mi relación con Dios. Sí, a los 8 recibí al Señor en mi corazón. Y sabe, tengo muchos años de cristiana, no le voy a decir tanto así no me saca la cuenta. Pero el compromiso en ese tiempo era totalmente diferente al compromiso de ahora. Nada que ver. Nada que ver el compromiso, porque cuando el pastor pedía algo, era como si te lo estuviera pidiendo Dios mismo. Antes, en ese tiempo no te preguntaban dónde te gustaría trabajar en la iglesia o servir en la iglesia, sino te decían, sentí de parte de Dios que tenías que servir en esto. Y la iglesia, todos los hermanos, todos los cristianos decíamos, amén, pastor, si Dios se lo reveló, gloria a Dios, y trabajábamos. Y Dios después nos daba el lugar que realmente nosotros queríamos. En este tiempo es todo lo contrario. Los pastores les tenemos que preguntar a la iglesia dónde les gustaría servir. ¿No le parece que es locura? ¿No le parece que es una locura que en esta vuelta no se hizo, pero en las hojas de membresía, en la parte de atrás, lo que hicieron otros cursos de membresía, esta vuelta no estuvo, pero en la parte de atrás se decía, ¿en qué área te gustaría servir? ¿No? Como si a Jesús le hubiesen preguntado, ¿en qué te gustaría ir a la cruz o no? Cuando Jesús habrá tenido una opción de sí o no, ¿no es cierto? ¡Qué locura! Pero bueno, esa es la iglesia moderna. La iglesia que le gusta servir donde le gusta y no donde lo ponen. Donde sirvo con alegría, donde me gusta, y donde las otras áreas que no me gustan, pero me necesitan y como no quiero quedar mal, digo que sí, y en realidad no asumo mi compromiso. O asumo mi compromiso a medias, ¿sí? Porque por ahí sirvo, pero cuando tengo que venir a la iglesia, mi compromiso queda mucho que desear, ¿no? Entonces como que es algo medio extraño, pero bueno, oremos para que volvamos, ¿no?, a tener y ser cristianos como antes, ¿sí? Que realmente asumamos el compromiso de estar en todo tiempo, bajo toda circunstancia, en el camino del Señor y trabajar y servir para el Señor, porque eso justamente es lo que Dios nos va a demandar. Así que compromiso es fundamental. Compromiso significa obligación contraída. Cuando uno, o palabra dada, cuando uno da con una palabra, uno asume la palabra. ¿Cómo podemos ver? En algunos, ¿sí? No en algunos cristianos, sino algunos testimonios que tenemos de que hay muchos cristianos no consiguen trabajo porque no son hombres de palabra o mujeres de palabra, ¿no? Cuando tendría que ser todo lo contrario. Si justamente soy cristiano, yo doy mi palabra y esa palabra tiene que ser una realidad y la tengo que cumplir, ¿no es cierto? Nehemías había dado su palabra. Dice Nehemías 6:3,
y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir con ustedes. ¿Sí? Había en ese momento Sanbalat, Tobía y Gesén, viste que andaban molestando y lo van a ver que molesta. Si usted lee el libro de Nehemías se va a dar cuenta que son enemigos bastante pesaditos, ¿sí? Que lo molestan todo el tiempo. Justamente lo que ellos le estaban diciendo en ese momento era, mirá, están conspirando contra vos, están diciendo que te van a matar. Entonces, ¿por qué no venís conmigo? ¿Por qué no venís con nosotros? Y charlamos a ver cómo vamos a arreglar el asunto. Y Nehemías le dijo, no, yo di mi palabra, yo no puedo irme de esta obra porque a mí no me interesa lo que están diciendo. Dios a mí me va a salvar, Dios va a poner su mano en mi circunstancia y yo voy a seguir sirviendo porque mi compromiso y mi palabra está dada. Así que él era un hombre de compromiso, era un hombre de palabra. Diligencia. No me acuerdo cuándo lo dijo el pastor, pero creo que fue el jueves que habló de la diligencia. La tiene clara entonces los que vinieron el jueves. ¿Quién pasa a decirme qué es diligencia? ¿Cri, cri? No, sin machete, viva. Supongo que ya lo debes saber. Diligencia significa prontitud, agilidad y prisa. Nehemías ni bien supo lo que estaba pasando con sus hermanos de Jerusalén, ¿sí? Su pueblo, ni bien lo supo, se fue a la presencia de Dios y lo pueden ver, no se los voy a hacer leer porque es largo, pero sí lo pueden ver en Nehemías capítulo 1, hasta donde habla, el capítulo 1 donde habla con el rey Artajerjes. Ahí en el capítulo 1 ustedes van a poder ver y van a poder leer bien lo que es toda la oración que el Señor, Nehemías elevó al Señor y le dice, en el versículo 11 creo que es, sí, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Estaba hablando de él mismo. Ese siervo que Dios le tenía que dar gracia era él mismo delante del rey. Entonces él fue diligente, ni bien se enteró, él accionó y él empezó a decir, Señor, yo tengo que ir. Entonces la diligencia es una característica del cristiano, no de un líder. Aunque estamos hablando de Nehemías, Nehemías antes de ser líder fue un hijo de Dios, fue un cristiano. Entonces él fue diligente, apasionado. Pasión es una acción de padecer. Lo busqué en el diccionario y me llamó la atención. Pensé que pasión tenía que ver más que nada cuando alguien hace algo con entusiasmo, con gozo, que entrega todo. No, el diccionario dice acción de padecer, soportar agravios, ofensas, injurias, deshonra, calumnia. Nehemías tenía pasión. ¿Sabes por qué? Porque él tuvo la acción de padecer. Jesús tuvo pasión. Por eso la pasión de Cristo significa que Él padeció por nosotros cuando se subió a la cruz. Yo pensé, mirá vos, ¿no? Pero me fui al diccionario porque decía, ¿qué tendrá que ver pasión? El Señor me dio estas características y yo me fui al diccionario para saber qué decían estas características. Y después el Señor me hizo buscarlo todo en el libro de Nehemías esto. Entonces, ustedes fíjense que... ¿Qué cosa, no? Yo creí, por ahí usted era bien sabio, bien sabiondo y sabía lo que significaba la palabra pasión. Yo pensé que pasión tenía que ver con eso, con entusiasmo, con entrega, que dar todo y que uno está feliz. Eso pensé que era pasión. Y pasión significa justamente todo lo contrario, padecer. Y si ustedes van al libro de Nehemías se van a dar cuenta todo lo que padeció por esta obra. Cada vez que hagas algo para el Señor, siempre vas a padecer injurias, calumnia, y no me digas rechazo esa palabra de muerte, porque no es una palabra de muerte, es una realidad, hermano querido.
Porque la palabra de Dios dice en la bienaventuranza, bienaventurado cuando te vituperen, cuando te persigan y cuando digan toda clase de mal contra vos, mintiendo. Si dicen la verdad, retractate. Si dice mentira, dormí sin frazada porque Dios es tu defensa. Amén. Entonces, pasión tiene que ver con eso. Padecer. ¿Sí? Así que cuando asumimos este compromiso de ser cristianos, vamos a padecer. ¿Se entiende? Y esa pasión la podemos encontrar en Nehemías 6 del 1 al 8, pero después yo busqué simplemente esa, pero después tienen un montón donde se van a dar cuenta que ese Sanbalat y ese Tobías aparecen prácticamente en todo el libro. Me están llamando. Responsabilidad. Una persona responsable sabe delegar sus tareas. Nehemías 3. Todo, pero absolutamente todo, el capítulo 3, ahí van a ver detallado qué hizo cada uno. Van a ver que la puerta de acá, que la puerta de allá, que la puerta de más allá, y que estaba dedicada a la familia tal y dedicada a la familia cual. Él tenía responsabilidad y delegó, porque él sabía que no podía hacer solo toda la tarea. Entonces él sabía que tenía que apoyarse en todos los demás para que se pueda hacer la obra. Nosotros como iglesia, nosotros como pastores, con el pastor sabemos que nosotros no llevamos adelante la obra solamente. Primero, si no tenés quien te siga, no sos pastor. Uno no puede decir soy pastor y no tiene iglesia. Es una ridiculez total. Primero, para ser pastor tenés que tener gente para pastorear. ¿Te imaginás que venga un pastor de oveja y diga soy pastor? ¿Y cuántas ovejas tenés? Ninguna. ¿Qué clase de pastor sos? Un pastor desocupado. ¿No es cierto? Y después entender que el pastor no hace toda la obra, que el pastor es uno más dentro de todos los que componemos este gran cuerpo. ¿Se entiende? Amén. Para eso están los obreros, para eso están los diferentes encargados de área, justamente para poder delegar la tarea y poder hacer. Entonces Nehemías, ¿sí?, sabía como responsable, porque una persona responsable asume un compromiso y como es responsable hasta que no termina la tarea no abandona. Ese es un responsable. No es que delegue y se manda a mudar y dice, más sí. Y después retarlos. Imagínate que con el tema de la billetera, que yo le diga, Mirta, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste? ¿No te dije yo que tenía que haber millones y millones y millones y vos no hiciste nada? Si Dios nos dijo a las dos, ¿por qué yo toda la carga se la mando a ella y cuando a mí me reta Dios, la reto a ella? Si el trabajo es de las dos. Si la iglesia en realidad es un trabajo en equipo. Entonces, todos no estamos trabajando bien. ¿Se entiende? Si Dios nos tiene que demandar algo, todos no estamos trabajando bien. Porque esta es una maquinaria perfecta que tiene que trabajar en comunión. ¿Se entiende? Servicio. Nehemías era un hombre de servicio. Dice, ¿por qué? Porque todos los que trabajaban en el muro no dejaban justamente de edificar ese muro. Dice, eso lo pueden encontrar en Nehemías 4, del 19 al 23. ¿Sí? Es la parte donde venían los enemigos y donde dicen que con una mano, ¿sí?, edificaban el muro y con la otra, ¿sí?, tenían la espada y que ni siquiera se sacaban la ropa para bañarse. ¿Sí? Porque hay un tiempo cuando uno tiene servicio, no importa la persecución que vos tengas, no importa la circunstancia que te encuentres, cuando vos asumís ese servicio, en ese servicio estás a toda hora, en todo tiempo y en ese todo lugar. Amén. Y también un cristiano que lleva fruto, y por último, no digan gloria a Dios, es visionario, de visión, tiene visión.
Porque Nehemías, capítulo 1, versículo del 6 al 9, no. Anote capítulo 1. Sino que es capítulo 2. Capítulo 1 no. Porque del 6 al 9 dice, entonces el rey me dijo, ¿qué tiempo? Sí, él sabía manejar los tiempos, él había programado. ¿Cuánto tiempo lo iba a hacer? Sí, un visionario sabe ver su futuro, sí, ve más allá de lo que sus propios ojos ven. Él puede realmente tomar nota, sí, fijarse cuánto va a gastar, cuánto necesita. Usted para abrir un negocio sabe cuánto necesita, sí, los costos. ¿Cuánto tiempo va a tener usted para poder realmente empezar a retirar dinero? ¿Y cuánto tiempo va a tener usted para solamente invertir? ¿Sí o no? ¿Los comerciantes es así? Exactamente, planificar y proyectar. Muy bien. Entonces, Nehemías justamente era un hombre visionario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el 6... Dice al 7, además dije al rey, si le place al rey que se me den también cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Safat, guarda del bosque del rey, para que me dé la madera para enmaderar las puertas. ¿Sí? Él planificó todo. Él, cuando se fue a presentar al rey, él sabía lo que iba a hacer. No era que le decía, yo quiero ir. ¿Y cómo lo vas a hacer? No tengo ni la menor idea, Dios me va a ayudar. No, él planificó todo. Era un hombre visionario, era un hombre que tenía visión, era un hombre que sabía hacia dónde tenía que ir y qué pasos tenía que dar. Un cristiano que lleva frutos sabe hacia dónde va. Por eso es tan importante, por eso es tan importante saber cuál es mi propósito de vida. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar y direccionar? Porque yo sé lo que tengo que hacer. Por eso es tan importante las palabras que Dios nos da todos los fines de año. Porque vos en el 2015 vas a saber qué palabra te va a guiar en ese 2015 justamente. Y no que vas a vivir y no sabes ni para dónde va la iglesia. Y si te querés enterar, vení el 20. De paso hago el chivo. Amén. Entonces, todas estas características son justamente las que tenemos que tener como cristianos. Cuánto más los líderes y los obreros, cuánto más los pastores. ¿Sí? Porque a medida que uno va creciendo y avanzando en el camino del Señor, más todavía y más fino es el lápiz con que Dios empieza a apuntarte. ¿Sí? Apuntarte de escribir. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque cuanto mayor luz, más demanda. Cuanto más uno sabe de las cosas de Dios y cuanto más uno se va metiendo y sumergiendo en el Espíritu, más demanda del Espíritu hay y más tenés que vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, para repasar, la característica que nosotros tenemos que tener: coraje, motivación, adoración, motivador, fe, compromiso, diligencia, pasión, responsabilidad, servicio y visionario. Hermano querido, este es el tiempo para vivir esta palabra. No es dentro de... Y los jóvenes no es cuando yo sea grande. Y los niños es, bueno, yo todavía no entiendo nada. Me levanta la mano. No, justamente este es el tiempo. Este es el tiempo de vivir estas características de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas como cristianos, de lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Tenemos que desechar la iglesia del momento, la iglesia de vivir por fe. Y me vas a decir, uy, se volvió loca. No, de vivir de palabras de fe. Porque a veces la iglesia está acostumbrada a vivir palabras de fe, sellar la palabra, que siempre te estén motivando. Y hay que buscar un equilibrio. Porque la iglesia de Jesucristo no es solamente la que viene a buscar los penes y los peces.
realmente la iglesia de Jesucristo es la que da todo por Dios. La iglesia de Jesucristo es la que es capaz de dar hasta la vida por cumplir la voluntad de Dios. Y yo sé que en esta iglesia hay ese corazón. Yo sé que en esta iglesia y cada uno de los que estamos aquí sentados y yo parada y los que están en el fondo, todos queremos realmente hacer la voluntad de Dios. Si no, no estaríamos acá. Entonces, es el tiempo de realmente levantarnos en el nombre de Jesús y vivir justamente el cristianismo como Dios dice y como Dios manda. Porque ¿saben qué? Hay testimonios deplorables que se escuchan afuera. No seamos nosotros parte de esos testimonios, sino que seamos realmente cristianos con todas las letras, porque cristiano significa seguidor de Cristo. Y no me imagino a Jesucristo sin todo eso. ¿Usted se lo imagina a Jesús sin todo eso? ¿Se lo imagina a Jesús con el 50% de todas esas cosas? ¿Se lo imagina usted? Yo tampoco me lo imagino. Entonces, si nosotros tenemos que ir avanzando y creciendo en el camino del Señor, era como yo decía, tengo muchos años de cristiano, no importan los años, importa lo que rendiste y cómo Dios está floreciendo en tu vida. Porque vos podés tener 25 años de cristiano, pero tu fruto deja mucho que desear, y podés tener 3 meses de cristiano y realmente ser un fructífero en el camino del Señor. Amén. Entonces no tiene que ver con el tiempo de crecimiento en cuanto a tiempo, años. Tiene que ver con el tiempo de crecimiento acá adentro. Cuanto más rindas a Dios, más Dios va a florecer y más fruto vas a tener. A eso significa que el que permanece en mí lleva fruto y fruto en abundancia. Si permanecemos en Dios, fruto en abundancia vamos a llevar, porque todo esto va a ser una realidad en nuestra vida y va a ser un hábito en nuestra vida y los demás lo van a notar. Así que en esta noche yo quiero que te pongas de pie.